A Contramano. Son tiempos especiales, son tiempos en los que hablamos mucho de pandemias, y qué mejor que tener un especialista para hablar de una de las más importantes que hubo en la historia de la humanidad. Según dicen, él nos enseñará, nos contará detalles, que fue la famosa gripe española. Para eso estamos en contacto con Nicolás Ferraro, profesor de historia graduado en la UBA, se desempeña en la educación media y universitaria, y me va a contar todo tipo de detalles sobre esta gripe. ¿Cómo te va, Nicolás? Simón te saluda. Hola, Simón, ¿cómo estás? Bueno, a ver, contanos, ¿qué fue esto de la gripe española? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué se la denomina así? Bien. Bueno, mira, la pandemia de gripe, conocida como gripe española, se desarrolló entre 1918 y 1920, aunque tuvo su momento más agudo entre 1918 y, digamos, mediados de 1919. Fue causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, que para que más o menos puedan tener una referencia distorsionada, pero referencia al fin, es de la misma familia de la gripe que desató la pandemia de 2009. ¿Se acuerdan de la gripe A? Está considerada justificadamente, como una de las pandemias más devastadoras de la historia, a la altura de los otros dos grandes, o las otras dos grandes pandemias que ha habido y que se reconocen, que son las de los siglos VI y XIV. O sea, en su momento la llamada plaga de Justiniano del siglo VI y la peste negra del siglo XIV. Fue la primera epidemia generada por una gripe que, a diferencia de lo que suele suceder con la gripe, que es que se cobra víctimas fatales entre niños y ancianos, fue la primera que contó entre sus víctimas fatales a jóvenes y adultos que además no registraban problemas de salud preexistentes. Estábamos en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, y esto tuvo un impacto considerable, porque podríamos decir que la vertiginosa expansión del virus y su altísima fatalidad, de la que daremos números más adelante, tienen una explicación biológica, pero también tuvo una arista histórico-social, porque la extraordinaria circulación del virus se vio favorecida, por un lado, por un motivo estructural, que fueron los inmensos avances en materia de transporte y comunicaciones que se habían desarrollado en la segunda década del siglo XIX, a partir de la Segunda Revolución Industrial y la División Internacional del Trabajo. Esto a nivel estructural. Ahora, a nivel coyuntural, hubo un motivo mucho menos afortunado, que fue la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra total, y que supuso niveles de movilización social inéditos a nivel continental e intercontinental, que sumó, entre otras problemáticas, altísimos niveles de movilización y de concentración de tropas en condiciones muy precarias. Recordemos la guerra de trincheras, ¿no? Sí. Y busquen imágenes en internet y van a poder ver las condiciones en las que se encontraban millones de soldados de manera constante y durante periodo de tiempo muy prolongados, hacinamientos, falta de higiene. A esto hay que sumarle una situación de subnutrición generalizada, no solo de los soldados, sino también de los civiles, sobre todo en las áreas que quedaban cerca de las zonas de combate, y también, por supuesto, la crisis moral debido al estrés y al trauma provocado por el conflicto, lo que generó como una situación generalizada de reducción de las defensas, que, claro, ante la intervención de un virus desconocido en su forma y que ataca niveles de inmunización nulos o muy bajos, bueno, se iba a expandir muchísimo, pero también iba a tener un nivel de letalidad muy alto. Una nota de color, vos corregime que sos el especialista. La primera guerra, cuando vos la denominabas como guerra de trinchera, creo que fue la primera en la que se utilizaron gases como armas biológicas.
a gran escala. Es así, ¿verdad? Así es, así es. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra total, que es un concepto que manejan muchos historiadores europeos y que fue apropiada por por el campo historiográfico en el resto del mundo, que es esta idea de que, bueno, es una guerra que, además de tener una gran prolongación en el tiempo, insume un esfuerzo no solo estrictamente militar, sino también económico y social, de organización, de reestructuración y de movilización de recursos, totalmente inédito, absolutamente inédito. Y eso también implicó desarrollos técnicos y tecnológicos muy altos, muy novedosos, y que curiosamente después suelen tener repercusiones positivas, pero recién después de todas las negativas, en tiempos de paz, ¿no? Muchos desarrollos que se dan durante la guerra después encuentran aplicaciones en la vida civil de posguerra, qué sé yo. En el marco de la Guerra Fría, por ejemplo, Internet, que fue un producto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que después, bueno, se convirtió en lo que conocemos hoy. Y Estados Unidos, en ese sentido, es como el caso más representativo en la segunda mitad del siglo XX, pero con anterioridad a eso, y en el caso particular de la Primera Guerra Mundial, lo demostró Alemania. Alemania tuvo, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra, un fuerte compromiso de todo el campo científico de su país para la producción o para la aplicación de la ciencia al desarrollo de distintas novedades o instrumentos que pudieran servir a fines bélicos. Sigamos con el tema concretamente pandémico. Y en este escenario fue que se desarrolló un virus de una manera novedosa por la escala, ¿verdad? ¿Qué población mundial había en ese entonces? Que no lo puedo ni imaginar. Bueno, nosotros actualmente tenemos, se calcula, 7.000 millones de habitantes. Digamos, en esta época estamos por debajo de la mitad de esa cifra. Estamos en la mitad o ligeramente por debajo de esa cifra. O sea, estaríamos más o menos en el orden de los 3.000 millones. Dato a confirmar, pero es aproximadamente así. La población a nivel mundial en la segunda mitad del siglo XX estalló. Pero lo que impresiona de esta pandemia es el nivel de mortalidad. O sea, hasta el día de hoy se desconoce con precisión la tasa de mortalidad de la pandemia, es objeto de discusión. Se conoce mucho mejor, curiosamente, la tasa de morbilidad. ¿Qué es esto? Es la proporción de seres vivos que se enferman en un sitio y en un periodo determinado. Las estimaciones van entre la mitad de la población mundial y algunos, los maximalistas, dicen que hasta 2/3 de la población mundial estuvieron afectados en mayor o menor medida por el virus. Después están las estimaciones con respecto a la tasa de mortalidad. Algunos dicen que fue de un 3% y otros de un 6% de la población mundial, con muchas diferencias según la región de la que hablemos. A ver, la tasa de letalidad, que es la proporción de los afectados por el virus que mueren, se calcula entre el 10 y el 20% del total. Ahí lo que aparece también es la cuestión de lo absoluto y lo relativo. Si bien en términos relativos la tasa de letalidad es baja, en términos absolutos la cantidad de afectados por el virus y finalmente de muertos es alta. Por ejemplo, estamos hablando de, en el caso de la gripe española, la llamada gripe española, supongamos que aceptamos la estimación de que la mitad de la población llegó a ser afectada por el virus. Claro, eso lleva a que los cálculos de los autores minimalistas, o sea, los que tiran para abajo las cifras todo lo posible, calculan 25 millones de muertos. Estamos hablando en un periodo más o menos de 2 años. Los más equilibrados dicen, bueno, no, entre 40 y 50 millones. Y los maximalistas
lo llevan entre 50 y 100 millones de víctimas. Acá es donde la baja proporción de letalidad ya se vuelve relativa frente a los números absolutos. Sin embargo, uno se puede preguntar por qué tanta disparidad en las cifras. Bueno, hay problemas que sobre todo en esta época son como mucho más evidentes. Problemas estadísticos y de diagnóstico y demás tenemos hasta el día de hoy. Pero imagínate que en este momento gran cantidad de países no disponían de un servicio sanitario y estadístico capaz de recoger datos fidedignos, a lo que deben sumarse las dificultades de diagnóstico que siempre hay en el momento, ¿no? En tiempo real. En consecuencia, muchos de los muertos no fueron contabilizados, sobre todo en Asia y en África. No sé cómo fue en la Primera Guerra Mundial, pero en tiempos de guerra se espera manejo medio borroso de la información de parte de los gobiernos. ¿Habrá operado ese factor también? Sí, y justamente es por eso que se conoce a esta gripe como la gripe española. Es injustamente llamada gripe española, porque se la conoció como gripe española porque en España los medios de comunicación hicieron una cobertura constante y exhaustiva de el brote y los avances de la epidemia. ¿Por qué? Porque como España no participó en la Primera Guerra Mundial, los medios españoles no estaban sujetos a la censura de la información por motivos de seguridad nacional, que era lo que sí tenían todos los demás. Gran Bretaña, Francia, el mismo Estados Unidos, no permitían la difusión de información que pudiera afectar de alguna manera el desenvolvimiento de las acciones militares. Por lo tanto, no hubo cobertura, pero los medios españoles sí. Entonces, en ese momento, cuando se hizo inevitable tener que difundir de alguna manera que estaba habiendo un virus en circulación a nivel mundial, se lo empezó a denominar gripe española, tratando también de reducir su impacto, su radio de acción, como es un problema de los españoles. Hoy se sabe que la enfermedad no tuvo su origen en España. Hay distintas hipótesis, algunas más firmes que otras, pero lo que está confirmado es que la enfermedad no tuvo su inicio en España. Y los españoles todavía tienen que cargar con que la denominación siga siendo gripe española. Pero bueno, totalmente. Cosa clara, el problema de las categorías y de las denominaciones. Y decime, ¿qué otra consecuencia hubo de la famosa y mal llamada gripe española? Bueno, acá hay un aspecto estructural a señalar, que es que lo que evidenció la pandemia fue la ausencia de un aparato estatal, especialmente a nivel sanitario, preparado para atender una situación de catástrofe. Hace un rato hablábamos de motivos estructurales y coyunturales. Bueno, este es otro motivo estructural de la mortal eficacia que tuvo este virus, que es que, entendamos que la forma del Estado en este periodo era el Estado liberal, es decir, un Estado mínimo en sus funciones, y más allá de que los requerimientos del esfuerzo bélico durante la Primera Guerra Mundial habían forzado a los gobiernos a ampliar la capacidad de intervención del Estado, esto no implicaba que se hubiera llevado adelante en todas las esferas de acción. Y por otro lado, tampoco se podía compensar en tan poco tiempo la falta de un desarrollo previo de décadas, sustentado además por la ideología liberal. Esta debilidad y prescindencia fue mayor todavía en Asia y en África, que en ese entonces eran en su mayor parte dominios coloniales de las potencias europeas, y te podrás imaginar que si los estados liberales europeos no tenían la infraestructura necesaria para poder atender
este tipo de catástrofe, imagínate los dominios coloniales en Asia y en África. Totalmente. Donde además la cantidad de víctimas fue históricamente subestimada, y recién ahora hay investigaciones que empiezan a dar más detalles de los niveles de letalidad que la enfermedad tuvo. China, por ejemplo, que no era colonia de ninguna potencia europea, desarrolló muchas investigaciones sobre el impacto de esta enfermedad en su momento. Bueno, por ejemplo, en China, que en ese momento tenía más o menos 300 millones de habitantes, en ese momento murieron 30 millones de personas. En las zonas rurales llegó a morir el 40% de los habitantes en algunos. O sea, para que tengamos una escala, ¿no? Sí. En la India, en ese momento colonia británica, y donde hay muchos episodios bastante ocultos o bastante relegados con respecto a lo que fue la gestión británica en la India. En la India murieron entre 10 y 17 millones de personas. A la India le solía suceder esto bajo el mandato británico, de que cada tanto había situaciones, sobre todo a nivel epidémico, que generaban niveles de hambrunas. Había situaciones de hambruna o situaciones como de epidemias que generaban mortandad masiva, sobre todo por desatención absoluta del Estado colonial británico, que literalmente los dejaba morir como ratas. Esto hay que decirlo, y es bastante poco conocido. Bueno, este fue uno de esos casos. Acá sí hago agua. China no participó de la Primera Guerra, eso es lo que entiendo, ¿es así? No, China no participó. No participó, por lo menos no directamente. China no participó. China estaba con otros problemas en este momento. China estaba bajo una situación de guerra civil a partir de la desintegración del imperio chino bajo la dinastía Qing, y se encontraba en una situación de balcanización entre distintos señores de la guerra que reivindicaban ser como el nuevo gobierno, y bueno, la verdad que no estaban en condiciones de nada, ¿no? Perfecto, Nicolás, ha sido un gran placer haber tenido esta charla contigo, que nos hayas enseñado sobre la mal llamada gripe española. Te agradecemos un montón que hayas charlado con nosotros. No, por favor, les agradezco la invitación, a disposición para lo que les genere curiosidad. Perfecto. Y son muchas las cosas, así que charlaremos a futuro sin duda. Hablamos con Nicolás Ferraro, profesor de Historia, graduado en la UBA. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.